Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de prensa encabezada por las autoridades locales, la doctora María Fernanda Lalosa, directora del hospital local, también el intendente Pedro Galimberti. La modalidad va a ser la siguiente: primero va a dirigirse a ustedes la doctora María Fernanda Lalosa, luego hará lo propio el intendente de nuestra ciudad y sobre el final vamos a ceder el lugar a los medios presentes para que hagan las preguntas que crean pertinentes. Vamos a comenzar entonces. Cedemos la palabra a la doctora María Fernanda Lalosa. Hola, muy buen día a todos. En realidad, en esta oportunidad nos toca comentarles de que en Chajarí tenemos un caso de coronavirus, del cual para eso mismo nos sentamos a ver qué conductas tomamos a partir de ahora y qué es lo que se puede modificar de lo que venimos realizando. Desde el hospital estamos trabajando a partir de marzo con todo lo que es la pandemia, así que yo creo que a partir de ahora también hay que hacer algunas modificaciones, de las cuales le vamos a comentar a los que pregunten. Cedemos la palabra ahora al presidente municipal de nuestra ciudad, al doctor Pedro Galimberti. Buenos días a todos. Bueno, es un día, obviamente, como lo ha sido ayer a partir de la media tarde, son tiempos de preocupación para los que ejercemos diferentes actividades de orden público vinculadas, como en el caso de Fernanda, a lo que es el manejo y el cuidado de la salud en nuestra localidad y en la región, o en el caso nuestro desde el punto de vista de autoridades políticas para la ciudad. El coronavirus ha llegado a nuestra localidad, tenemos un caso positivo, una persona que, bueno, ha estado básicamente en la zona de riesgo de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, y a partir de allí se disparan una serie de protocolos que tienen que ver con la cuestión epidemiológica, donde se está trabajando, si bien esto lo va a explicar mucho mejor seguramente Fernanda ante las preguntas, pero que tiene que ver con tratar de establecer un círculo alrededor de esa persona, tanto para lo que son sus contactos estrechos como para aquellos que han tenido algún tipo de contacto, aunque no tan estrecho. Así que obviamente se va a llevar adelante eso a través del área de salud, que depende del hospital, del nodo epidemiológico, y obviamente desde el punto de vista político nosotros estamos con una determinada situación donde a partir de ahora todo puede ser modificado, como lo hemos dicho desde un primer momento. Esto significa que algunas autorizaciones que hemos concedido oportunamente pueden llegar a retrotraerse. Vamos a ver cómo avanza esto en los próximos días. Y básicamente ayer, a partir de alguna charla que habíamos tenido, previendo un poco esta circunstancia con gente vinculada básicamente a la citricultura y al transporte, pero esto no es lo único, está claro, este virus puede venir por diferentes caminos, algunos tienen más probabilidades que otros. A partir de ello, en esa charla que tuvimos, nosotros les hemos comentado, en el día de hoy vamos a estar llevando adelante un decreto que nos va a facultar desde el punto de vista del ejercicio de las autoridades municipales a controlar más exhaustivamente de la mano de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, sobre todo este tipo de ingreso a la localidad, y vamos a establecer desde multas que van a ser importantes desde el punto de vista económico, la retención preventiva del vehículo ante determinados casos y obviamente, que es lo más importante, la persona que circule en uno de estos rodados deberá tener el permiso de circulación. Sabemos que esto causa un montón de inconvenientes con nuestros vecinos de aquí, de Chajarí y de la zona. El movimiento de la zona de Colonia es muy importante, pero bueno, trataremos de buscarle alguna alternativa. En ese sentido estamos previendo la habilitación en este mismo decreto de la avenida Padre Galay para el ingreso, únicamente para el ingreso de lo que es el tránsito vecinal de automotores livianos.
Así que estamos allí a llevar adelante, a sacar ese decreto, lo vamos a estar comunicando en las próximas horas, donde evidentemente habrá que ver cómo avanza esto. En los próximos días tendrá que ser con algunas habilitaciones. Sabemos que esto es un tema de un tironeo casi diario, diría, pero donde obviamente como autoridades políticas sabemos que la salud es una cuestión primordial y que la debemos cuidar. De todas maneras, quiero tratar de llegar a mis vecinos para decirles claramente que en definitiva, y más allá de su letalidad y de la facilidad de contagio que tiene, esto no es más que un virus, vecinos. Por tanto, una vez más, apelamos a la responsabilidad ciudadana de cada uno de ustedes para construir conductas comunitarias que nos sirvan a todos. No existe todavía una vacuna para prevenir este virus, por tanto, la utilización y la realización de determinadas conductas y medidas que están al hartazgo son la base principal de cuidado que tenemos cada uno de nosotros e insisto en la construcción de esta conducta comunitaria. Así que llevarles un mensaje de tranquilidad, que en definitiva, si bien ha llegado, esto no significa que la situación esté comprometida. Lo que sí nos obliga, una vez más, es a poner un poco más de responsabilidad, tanto de los que ejercemos una función pública, como también cada uno de ustedes en su conducta del día a día. Vamos a comenzar ahora con las preguntas de los medios. Les pido que se anuncien, por favor, levantando la mano para que lo podamos hacer de manera ordenada, uno a uno. Carlos. Para la doctora del hospital, el caso positivo que fue en el día de ayer, seguramente han estado analizando a esta persona 2 o 3 días antes de que se conozca el caso. Mientras se analizaba, ustedes informaron que hay 4 personas, contactos estrechos, que se aislaron. Se empezó a hacer la búsqueda de los contactos cercanos, digamos, como para, bueno, estar prevenidos y actuar rápidamente. ¿Qué se hizo más allá de ese aislamiento a 4 contactos estrechos en cuanto a lo que es el movimiento que pudo hacer esta persona? Sí. Lo bueno del paciente, que hay que destacarlo, es que consulta en forma espontánea. De ahí comienza su internación y su toma de muestra. Él estuvo internado, aislado. Una vez que tenemos el resultado positivo, a partir de ese momento, desde el nodo epidemiológico, se empieza a trabajar con los contactos estrechos, que significa que todos estos contactos ya fueron localizados. Hay el número de 6 hasta el momento, y ya están haciendo su cuarentena respectiva. En el lapso que corresponde de 14 días, y de acuerdo en este tiempo, estas personas, si presentan clínica, ya se las tomaría también como sospechosas. El paciente, hay que destacar que está en buen estado general, un paciente joven, y estamos permanentemente y telefónicamente con todos los contactos estrechos, y hoy tenemos que seguir trabajando con este tema. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene el virus. Cuanto más personas captemos que haya estado con esta persona, menos posibilidades hay de que esas personas que tienen contacto sigan diseminando este virus, que la verdad que puede pasar desde ser muy leve a ser totalmente fatal. O sea, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, como hicimos desde un inicio, porque es un virus que, como se ve en otros países, tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo y tenemos de esta forma, trabajando en conjunto. Y yo creo que las medidas que se adoptan, digamos, es ir profundizando, profundizando y viendo qué es lo que no se hizo o qué es lo que más podemos agregarle. Está bien en conjunto, sí, como dice el intendente, con la sociedad, porque tiene tres pilares esto. Por un lado es la salud, que es lo que estamos haciendo.
Por otro lado, es parte del municipio, cada uno tiene su actividad. Y por otro lado, importantísimo es que la gente, sin caer en el miedo, sin caer en el pánico, respeten, digamos, las medidas de bioseguridad, que es lo que mayor digamos que es lo que más nos va a llevar a que existan menos contagios y tenemos que preservar la cuarentena. Acá. Fernanda, se comenta que en realidad la información ya estaba desde antes, pero que ustedes se guardaron un poco la información. Para dejar claro esto, ¿cuándo se conoció el caso positivo de COVID-19? En realidad la información la tenemos del día de ayer. Esto tiene que quedar claro también, que es importante que la gente entienda. Nosotros recibimos la oficial desde Paraná, fue ayer a la tarde, lo que salió el día previo no fue real, eso ya está charlado también, y le pedimos a toda la población, desde nuestro lugar, desde nuestro equipo de trabajo, que tengamos la prudencia en estos casos de que la información oficial siempre va a salir del hospital desde el nodo epidemiológico, se difunde a los medios como los venimos haciendo desde marzo, 1 o 2 informes diarios, siempre van escrito. No existe otra forma de tener la información precisa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le voy a solicitar a la población, que estamos cuidando muchísimo, que tengan prudencia con este tema y sobre todo con la parte del paciente. No está bueno que se difundan ciertas, características o algo que acerque mucho a la persona, porque para eso estamos nosotros trabajando en salud y viendo todos los contactos. Eso también me parece que tenemos que bajar la calma, estar en calma, estar con respeto hacia la persona, con respeto hacia el paciente que se enferma, con respecto al vecino de este paciente y por eso mismo pido y pedimos desde el hospital que por favor la gente o la población en su totalidad seamos respetuosos con la información. María Fernanda, Pedro, es sabido la multiplicación que genera, ¿no?, lo viral del coronavirus, y teniendo en cuenta también la estadística de hecho entre 100 y 200 en los próximos días o semanas. ¿Cuál es la estrategia a seguir en caso de que se multiplique? ¿Con qué cuenta hoy el nosocomio local? ¿Cómo está la situación con la provincia? Y si tienen algún tipo de abordaje en el caso de que esto se multiplique. Desde un principio, para conocimiento de todos, nos manejamos con los protocolos que vienen desde el Ministerio de Nación hacia el Ministerio de la Provincia. Estamos en forma permanente en contacto con el área de epidemiología de la provincia, con la ministra y con todo su equipo. Esos protocolos fueron cambiando, digamos, muy dinámico. ¿Por qué? Porque todo se va dando de acuerdo a la situación epidemiológica de cada uno de los lugares. Este trabajo, la verdad que es para felicitar porque a nosotros nos sirvió muchísimo como guía y saber, digamos, de qué forma ir actuando, porque para todos ya sabemos que esto es muy nuevo. La situación de hoy es que nosotros ya tenemos un paciente, este paciente lo debemos, con todos sus contactos estrechos, seguirlos muy de cerca, ya sea vía telefónica o en forma presencial. Generalmente, por la cantidad que son, van a ser vía telefónica. Tenemos que hacer el seguimiento. El hospital está preparado porque desde marzo hemos pasado por la fase A, que fue en la casita, para que todos recuerden, con las carpas del regimiento. Debido al clima, tomamos la conducta de pasar de este plan A al plan B, que es la atención a nivel del hospital, en la parte de la guardia, de la cual la acondicionamos con el personal, con el médico y con la parte de internación, donde tenemos el plan B, donde estamos hoy. Esto, de acuerdo a la cantidad de casos, el dinamismo que tenga, la cantidad de infectados,
vamos a ir, digamos, como ocupando y pasando a otra fase, digamos que sería la C, que sería ocupar la totalidad de uno de los pabellones del hospital. Como ya es de público conocimiento también, quiero aclarar que nosotros tenemos respiradores en caso de que sea la necesidad lo requiera. No tenemos la terapia, nosotros tenemos respiradores y esos respiradores van a ser utilizados en caso de que tengamos un paciente con la necesidad y momentánea y para posteriormente ser derivado a Concordia. El tema del número de casos, que también está dentro de la pregunta, cuando uno habla de epidemiología, hay gente, científicos y epidemiólogos que estudian todo lo que es esto, qué significa que son las enfermedades de una población, en este caso que emergen, digamos, como es esta pandemia. Eso se estudia y se saca, de acuerdo a un cálculo poblacional, la cantidad probable de infectados, probable, de acuerdo a la población. Es lo que había comentado yo en algún momento, que había una posibilidad, de acuerdo a las estadísticas y a lo que estamos, digamos, manejando a nivel Entre Ríos, que ahora ya tenemos 31 casos, que podía haber 100 casos de los cuales en realidad va a depender de todas las medidas que adoptemos ahora. Justamente al tener caso, nosotros ya tenemos que trabajar muchísimo más, por supuesto que desde el hospital y desde el área, controlando para que esto justamente no se disemine. Y ahí vienen lo que había comentado yo, que no sé si se había interpretado en otro momento. Justamente estos son estudios, no es que puede en realidad ser o no. Quizás hoy tenemos estos casos, tenemos algunos contactos y ahí logramos, con la vigilancia epidemiológica que tenemos que hacer, logramos frenarlos. Eso vamos a ir viendo de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Nadie puede decir, eso se estima, por eso quiero dejar bien claro cómo es, digamos, esto, ¿no? Bueno, Fernanda, Pedro, a partir de este momento que bueno, ya tenemos un contagio acá, Maxi de Radio Show. La pregunta es, ¿se ha estudiado la posibilidad de test rápidos? No, acá no. Nosotros para eso tenemos que tener, digamos, cierto número, tiene que haber circulación, tiene que tener cierto número de personas infectadas, o sea, hasta el momento. Eso no significa que a posteriori, debido al dinamismo que tiene esto, a posteriores se determine hacerlo. Sí, complementando un poco lo que dice Fernanda, pero en realidad, agregando también a la pregunta anterior, aquí lo importante es el trabajo sobre las personas que han tenido contacto con este caso positivo en la ciudad de Chajarí. Yo insisto en esto, en tratar de transmitir calma, más allá de que obviamente que es una situación que hubiésemos preferido no tenerla, pero estaba chequeando recién los datos de Entre Ríos, ¿no? A 70 días de iniciada la cuarentena en Entre Ríos hay 31 casos, de los cuales 25 ya tienen el alta. Es decir, hoy en la provincia tenemos 6 casos positivos, 6 casos activos, creo que así se llaman, vinculados al coronavirus. Esto demuestra que en definitiva la situación sanitaria es buena. Nosotros claramente tenemos un intercambio con determinados lugares de la Argentina, que son esos lugares de riesgo, sobre los cuales habrá que trabajar un poco más, de alguna manera ir buscando hasta nuevas alternativas a los efectos, mejores defensas. En el caso específico aquí lo que hay que hacer es establecer este círculo que termine dando contención a los vínculos estrechos y a aquellos con los cuales el paciente que ha resultado positivo haya tenido contacto. Y por otro lado, de la charla que tuvimos la otra semana, donde estaba la ministra de Salud con la vicegobernadora, lo ha explicado claramente la ministra de Salud que la
El programa tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, creo que así, Fernanda, corregimos, de última, tiene que ver con esto. Cuando aparecen síntomas clínicos, allí se trata a la persona. Y que dentro de las expectativas, digamos, estaría la de efectuar testeos en determinados lugares, pero que todavía es algo que no está definido, pero como lo decía Fernanda recién, bueno, puede ser que en algún momento aparezca y se comiencen a realizar. Buenos días. Primero, ¿cómo siguen las actividades en Chajarí, las actividades comerciales y el resto de actividades a partir de esto? El ingreso a la ciudad también, ¿cómo sigue? Y otra cosa, especialmente para Pedro, hoy pasé por el ingreso. La verdad que hace mucho frío y hay gente que está expuesta, las que están ahí, me parece, a contraer esta enfermedad, porque de hecho creo que las personas que tienen hoy positivo pasaron desde Mocoretá y el de Chajarí pasaron por ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿No tienen la posibilidad de poner un gaseo, alguna protección ante el frío? Y sabemos que esta enfermedad también es más propensa al tema respiratorio y todo eso, y con el frío obviamente están más propensos, ¿no? Está bien, una consideración respecto a cómo hay que instalarse ahí, concretamente. Bueno, la verdad es que el turno es de 6 horas. Hay horarios que son más complicados, otros menos, y lo vamos resolviendo sobre la marcha. La verdad, cualquiera que esté trabajando en estas circunstancias, tanto el personal de salud, el personal de la Fuerza de Seguridad y muchos empleados municipales están expuestos a los riesgos, esto está claro. Lo que hay que tratar de hacer es brindarle la protección, no desde el punto de vista de un techo, que puede ser de última una cuestión más a tener en cuenta, sino que tengan el material adecuado. ¿Cuál es el material adecuado? Es la mascarilla, el barbijo, tapaboca, los guantes y obviamente los elementos. Lo que también quiero llevar, aprovechando que están todos los medios, es entender que el control de ingreso no es un mecanismo de detección del coronavirus. La verdad tiene que ver con el control de que las personas que se están moviendo cuenten con la documentación necesaria. Después se realizan otra serie de controles y de medidas, como puede ser tomar la temperatura, el tema del arco donde está el agua con hipoclorito, que lo que hace es, entre comillas, tratar de buscar algunos resquicios donde pueda aparecer alguna de estas cuestiones. Pero está claro que los síntomas, creo que la estadística clara, de cada 10 personas no revelan síntomas. Por tanto, imagínense que, para decirlo en términos que se entienda, es difícil para un médico o para cualquier profesional de la salud, si es que no tienen los síntomas médicos, ¿qué podemos hacer nosotros del arco de entrada? Estoy diciendo con esto porque el arco de entrada no es que es una barrera donde el coronavirus viene y rebota. Es un lugar donde se efectúan determinados controles y lo que estamos tratando de hacer es que no se pueda mover en el ingreso a nuestra ciudad aquel que no cuenta con la documentación respectiva, ¿no? Ok. Otra pregunta. Ayer la comunidad médica estaba, yo Beto de FM del Este, la comunidad médica estaba reclamando mayores testeos en Entre Ríos para ver si eficientemente había circulación comunitaria del virus. Y bueno, de alguna manera se sospecha que la cantidad de testeos no son suficientes. Yo creo que hay algo de 1000 y monedita de testeos y para una provincia parece insuficiente. No sé cómo considera esto, Fernanda. Yo creo que a partir de ahora que ya tenemos un caso positivo y tuvimos durante 2 meses libre de coronavirus en la localidad, las cosas cambian en varios aspectos. En primer punto, vamos a ver cómo sigue la evolución de los contactos estrechos. Cómo sigue la evolución de los contactos estrechos, esto es importantísimo. De acuerdo a esto, que nos va a llevar aproximadamente 14 días, en 14 días vamos a ver si hay más gentes enfermas o no. Y con respecto a tu pregunta específica, a mí me parece, y es lo que, bueno, desde el Ministerio de Salud también estamos charlando, vamos a apresurar a eso por varias cuestiones. En primer lugar,
También sabemos de que no todos los pacientes, digamos, asintomáticos den positivo. Algunos estudios dieron de que por más que se hagan, en realidad no te lo determina, es mínimo lo que determina. De una cantidad mayor, digamos, son positivos muy pocas personas. O sea que para nosotros en este momento tenemos que seguir en este momento con los contactos estrechos, tanto de los pacientes, digamos, que tenemos ahora, vigilando, mejor dicho, y eso es nuestra tarea. A posterior no te lo puedo contestar porque quizás lo podamos hacer. Quiero agregar algo con respecto al ingreso. Es importantísimo dentro del ingreso, también para agregarle a lo de Pedro, es saber de la persona. Esto es algo importante, de dónde viene. A eso tenemos que estar atentos. El contacto con quien charlamos, si viene de Buenos Aires, si viene de Rosario, si viene de donde hay circulación viral. Por eso es importante determinar, digamos, estos antecedentes del ingreso de las personas. De dónde viene, ese dato es fundamental. O ahora, si cualquiera de nosotros estamos con alguien que viene de Rosario, donde nosotros sabemos que existe, o viene de Buenos Aires, de estos lugares donde también sabemos que hay, ese es el dato que para nosotros epidemiológicamente es importante. El contacto de esta persona que ingresa en nuestra localidad. De esta forma, justamente es cuando nosotros podemos actuar desde el nodo epidemiológico, ese dato, para actuar y llamar a esa persona y tratar de explicarle con respecto al aislamiento que debe tener, con respecto a los no contactos. Supongamos que sea una persona, un viajante que ingresa, que viene de Buenos Aires, de una zona de riesgo. Esta persona, al venir a Chajarí, tiene que cumplir ciertos requisitos. Si puede no bajarse del auto, mejor, como está sucediendo con algunas personas de transporte. Y dejar la carga e irse. Sin nada, eso también estuvimos charlando con algunos de los que pudimos, ¿no? No bajarse. Ese dato es importante y nosotros también lo tenemos que saber. Si la persona viene y se queda en su domicilio y viene de una zona de riesgo, debe estar totalmente separada de su familia. Si tiene que volver a viajar, que lo haga, por supuesto, y que en Buenos Aires, donde va a estos lugares donde sabemos que hay circulación, tampoco se baje, tampoco tenga contacto estrecho, que use barbijo y que use todas las medidas correspondientes de la bioseguridad. Esos son los datos desde el punto de vista epidemiológico que a nosotros nos interesa saber. Para Pedro, primeramente, para FM Libertad y tal cual. Pedro, ¿de qué va a depender de que se pueda flexibilizar algunas actividades que hace muy pocas horas se abrieron? De un caso más, de la consulta permanente con las autoridades sanitarias o de alguna visión, digamos, que tienen ustedes con respecto a cortar algunas actividades, insisto, que se han habilitado hace muy pocas horas. Y para Fernanda, utilizando un término burdo, es decir, el virus se ha regionalizado, es decir, tenemos en Mocoretá 2 casos y demás. ¿Ha tenido contacto con algunas autoridades sanitarias de la localidad de Mocoretá como para ir aunando esfuerzos o coordinando algunas acciones? Porque evidentemente desde Montecaseros para abajo es prácticamente provincia de Entre Ríos en cuanto a la actividad científica y demás. ¿Estás trabajando en eso? Bueno, específicamente a nosotros nos toca decidir, teniendo en cuenta como una cuestión muy importante la salud, obviamente, pero también algunas de las otras actividades que hacen el desenvolvimiento del día a día de la comunidad. Las modificaciones, tanto sea en sostener lo que hemos logrado desde el punto de vista de las habilitaciones o tener que retroceder, va a ir dependiendo de cómo se van
desenvolviendo las próximas horas. Si alguno de estos contactos estrechos, nosotros dentro de 3 o 4 días tenemos 3 o 4 casos, ahí decía Fernanda, nos contaba, hay 6 vínculos estrechos, y varios de ellos tienen un contagio, obviamente nos va a obligar a nosotros a retroceder, inclusive a lo que ha sido la fase inicial, ¿no? Ojalá que no sea así, pero esto hay que ir monitoreándolo en el día a día. La tarea, como lo decía Fernanda, tiene que ver con el contralor de estas personas, cuáles son los síntomas clínicos que van presentando, actualmente a partir de ello y efectuándose el hisopado correspondiente, si la situación se complica, que básicamente tiene que ver con algunos casos derivados de este primero o algunos otros que pueden surgir de otros, en otro lugar o con otro paciente de la ciudad, nos obligará a extremar los recaudos, y en ese sentido las habilitaciones que se puedan haber ido consiguiendo de alguna manera, porque el estatus sanitario lo permitía, tendrán que sufrir algún retroceso, pero el análisis va a ser día a día. Y con respecto a la pregunta, sí, tenemos contacto, digamos, no con los pacientes en sí, pero sí con contactos en la localidad. O sea que estas personas de Mocoretá anduvieron en nuestra localidad y espontáneamente se presentaron estos contactos estrechos, también comentándonos de que habían estado dentro de la localidad. Son 5 de los cuales también están haciendo su cuarentena y los estamos controlando. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros de Mocoretá, por ejemplo, a nuestro hospital se vienen a atender muchísimas personas de la localidad, de los cuales a partir de hoy ya los turnos no se les va a dar. Esto ya está charlado, ya está hablado y es lo que vamos a proceder. Vienen muchas embarazadas a tener sus hijos, de los cuales van a tener que ir a Montecasero, donde les corresponde. Por ahí lo hacían por cercanía, de venir mucha gente, digamos, y sigue viniendo por cuestiones comerciales, por salud. Y bueno, desde el hospital, lamentablemente no vamos a poder aceptar los turnos que tenemos, ni los pacientes para lo que vengan, digamos, al hospital, no lo vamos a aceptar. Buenos días para Tal Cual Medios y el Chajariense. La pregunta es para los dos. Respecto a la toma de temperatura o fiebre en el caso que se dé en el acceso a la ciudad, ¿eso significa un testeo masivo? Y si es así, ¿se han derivado algunos casos de esas muestras al hospital? Porque la doctora está mencionando que espontánea y voluntariamente este paciente con coronavirus en la ciudad ha sido por su propia voluntad que se acercó hasta el hospital. En ese sentido digo, la ciudad puede y cuenta con métodos y medios para hacer de alguna manera un testeo masivo y que el municipio, y en este caso la institución de salud, pueda determinar cuántas personas de alguna manera están siendo en este sentido testeadas. Esa es una pregunta. La otra, respecto al seguimiento de las personas con vínculos cercanos, ¿cuál es el método que tienen para llegar a informar a estas personas? Porque la sociedad desconoce quién es la persona, entre comillas desconoce porque circula también por redes sociales quién es la persona, pero en este sentido oficialmente no se dan a conocer los nombres para no estigmatizar a la persona. En ese sentido, para indagar con qué personas estuvo. Creemos entonces que muchas personas van a esperar de la voluntad de esta persona para que diga o no si estuvo con esta persona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay otra manera de que quien estuvo cerca se pueda enterar o puede ir a consultar si tiene dudas a la institución médica o al hospital? Y la última, respecto si hay algún protocolo o alguna recomendación hacia farmacias, negocios,
al escuchar o al ver clientes que van a comprar determinadas cuestiones que tienen que ver con la fiebre. En el caso de que yo diga, voy a comprar algo para que me baje la fiebre, ¿yo tengo la responsabilidad de informar o denunciar que hay una persona con determinados síntomas? En el caso específico que vaya a comprar un termómetro. Con respecto a la primera pregunta, el tema del registro al ingreso, ¿es válido a veces? Sí, a veces no. Porque una persona puede tener fiebre hoy, ahora, ya, y puede pasar por ahí y no tenerla. O sea, no es parámetro. Acá es como que en todas las acciones es como que suman lo del arquito con el agua, el tomar la temperatura, el tener los datos, en que nos deriven a nosotros, tanto la policía como del área de la municipalidad, los pacientes al área que corresponde respiratoria. Todo va sumando como para que nosotros podamos determinar qué tenemos enfrente. Pero lo más importante es dónde estuvo la persona. Dónde estuvo y con quién estuvo. Si estuvo en una zona de circulación viral, esa persona nosotros es la que más tenemos que investigar. Eso en primer lugar, por eso le agregaba el dato a Pedro hoy. Entonces, nosotros sabemos que viene de ahí, ya tenemos que tener en cuenta que esta persona puede o no ser. Por eso es importante que esas personas hagan el aislamiento. Los 14 días que corresponde para ver si tienen clínica o no, que eviten tanto salida, eso sí que quédate en casa, sin contacto, porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar hoy a que se disemine lo menos posible. Con respecto al seguimiento, por suerte tenemos un gran equipo que está presente del hospital, de los cuales una vez que a nosotros nos informan o bien estudiantes o como han llamado telefónicamente y se presentan espontáneamente, no sé si la totalidad, pero en su gran mayoría se presentan. Ahora, ¿cómo los controlamos? Inclusive estos que estuve mencionando recién, los contactos estrechos de Mocoretá, van al hospital, le tomamos, hacemos una ficha, esa ficha llevan todos los datos y se lo aísla. Se lo aísla. La persona puede estar en su domicilio siempre y cuando, porque yo ya creo que el hecho de que vayan espontáneamente, de que nosotros lo hablemos al tema, yo ya creo que la gente ya ahí toma responsabilidades, por supuesto, sabiendo que estuvo con alguien que fue positivo. Entonces, a partir de ahí, esa ficha y esos datos pasan exclusivamente a Mariana, que es la responsable del nodo epidemiológico de Chajarí, pasa y se pone, digamos, a hacer un control, tanto telefónico y diario. O sea, es un gran trabajo el que realiza. Si esa persona comienza con síntomas, automáticamente se presenta en el hospital. Yo creo que esto, como hablábamos hoy, ya es responsabilidad también, como vos decís, de la persona. O sea, si yo sé que yo tengo riesgo y empiezo con fiebre, me tengo que cuidar y tengo que cuidar al otro. O sea que yo creo que la gente respeta una vez y mucho más ahora, sabiendo que tuvo un contacto estrecho porque aparecen espontáneamente los contactos estrechos. O sea que se nota que las personas se quieren cuidar. Y eso es fundamental para nosotros, ¿no? Confiar en la persona en estos momentos. Para la directora del hospital una pregunta y para Pedro otra. Hay que esperar a una persona que, como ustedes dicen, está aislada porque tuvo contacto estrecho. ¿Tienen que esperar que tenga cierta sintomatología para hacer la muestra o se podría hacer antes si está aislada para ganar tiempo? Y para Pedro la otra pregunta que tiene que ver es con, puede ser ingrata para algún sector y difícil de llevar a cabo, pero hay gente que dice no se podría, más allá de que se apela a la responsabilidad de la gente, ustedes hablaron con la gente de los puestos, transporte y demás, que se muevan lo menos posible, recomiendan que se aíslen y demás. Hay gente que plantea, o por qué no hacer, si se puede en la localidad,
por la actividad, lo importante que es hacer una especie de un lugar de cargas, terminal de cargas como se llama, o aislamiento para estas personas, más allá de que puede ser difícil porque van a estar lejos de su familia y demás, pero para tener un mejor control. Bueno, empiezo. Sí es posible. Es más, ayer lo estuvimos charlando en esa reunión que les comentaba. Obviamente que si la situación se complica es una alternativa que tenemos que más que analizar, seguramente la vamos a tener que concretar. Y por otro lado, respecto a lo que consultabas para la gente, lo que se necesita, insisto, en esta reunión que tuvimos, la ministra lo dice claramente, cuál es la política que baja de la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud de la provincia. La vigilancia epidemiológica se da sobre la base de los síntomas del análisis clínico. No se gana tiempo haciendo un testeo, digamos, esta es la política, le puede gustar a alguno así, otro no. Cuando aparecen los síntomas, allí se hace el hisopado. Por eso es que nosotros vemos que en Chajarí, creo que todavía no hemos llegado a 20, ¿no, Fernanda? ¿Por qué? Bueno, porque hay que entender además que muchos de los hisopados se hacen, y más en esta época, que comenzaron un poquitito los frescos, todavía no ha hecho frío, pero se hacen ante determinadas circunstancias, es decir, hay 3 o 4 componentes que indican, se hace, aunque por ahí se tenga la certeza de que va a ser otra cosa. Y esto es lo que se viene realizando en toda la provincia. Es decir, Entre Ríos ha realizado en 70 días, creo que 1050, 1060 testeos, los hisopados, y luego se manda al laboratorio. Esto es lo que se va realizando, no es que se va ganando tiempo con los que están al lado, entonces apuramos, no. En la medida que aparecen los síntomas, ahí es cuando se realiza el hisopado. Y después es aislamiento, obviamente esos 14 días no tienen que salir, tienen que mantenerse en un lugar determinado, y el contralor. Nosotros, evidentemente, debemos seguir desde el punto de vista municipal esta idea que baja, y obviamente que existen diferentes libros, unos que opinan de una manera, otros de otra. La verdad es que uno hoy en Entre Ríos, todo parece indicar, al menos en la cantidad el número de casos activos, como yo lo decía hoy, Entre Ríos tiene una población de más de 1.400.000 personas, y hoy tenemos 6 casos activos de coronavirus. Entonces, me parece, si bien son números, y evidentemente cuando hay una persona que está dentro de esos 6, el caso es complicado y es difícil de explicarlo, me parece que tampoco la situación es para desesperarse. Es para tomarla con responsabilidad, con organización, con trabajo, y sobre todo, cuando hay algunas cuestiones, como nos puede acontecer a nosotros desde el municipio, que podemos llegar a tener que cambiar alguna decisión con la que avanzamos hacia un lugar y luego tengamos que retroceder, saber que podemos hacerlo. Nosotros en esto fuimos muy claros. Las cosas que podemos ganar en virtud del estatus sanitario, si eso se modifica, se pueden modificar también esas decisiones que se han tomado. Pedro, última pregunta, y tal vez sea reiterativa, pero creo que es importante. Las actividades habilitadas, sí, hasta hoy, ¿sigue todo como está? Sí. Hasta todo, hoy como está. Todo lo habilitado hasta hoy, lo que se estaba realizando, sigue tal cual. Sí, perfecto. Sí. A ver, gracias. Digo, vamos a hacer un análisis objetivo de la situación. El caso en cuestión viene de una zona de riesgo. Digo, un reclamo que llevamos haciendo algunos por privado, por diferentes modos. Dice, habilitaron los bares. Bueno, para decirlo, insisto en términos objetivos, no vino por el contagio a través de una cuestión de un bar. No digo que no pueda acontecer, esto puede pasar en cualquier lugar. Lo que todo indica es que determinados lugares del área metropolitana de Buenos Aires, entre comillas, son los más complicados. Por tanto, todas las personas de nuestra región que básicamente por motivo de trabajo, aunque puede haber otros motivos, concurren a ese lugar, tienen que extremar los recaudos. Esta es una gran tarea que tenemos que desarrollar, una de las cosas que ayer le pedí a los representantes de las entidades citrícolas, de los que están vinculados al transporte. Ese cuidado es fundamental, por ellos,
por su familia y por el resto de la comunidad, porque hay que entender que cualquier caso positivo no únicamente repercute en el círculo íntimo de esa persona, repercute en un montón de ciudadanos, evidentemente, o por cuestiones vinculadas a la salud, o como acontece con nosotros, que tenemos que tomar decisiones desde políticas sociales y económicas, evidentemente pueden provocar modificaciones en habilitaciones que se dieron que terminen generando perjuicios a mucha gente. Vamos a cerrar de esta manera la conferencia de prensa. Agradecemos a la doctora María Fernanda La Loza, al intendente Pedro Galimberti, como así también al resto de las autoridades que nos acompañaron y a los medios de comunicación. Muchas gracias.